Para culminar esta jornada, se realizará la presentación del Policy Paper titulado Las series de televisión de ficción sobre el pasado y el ecosistema de producción audiovisual, el caso chileno. Esta mesa cuenta con la participación de Lorena Antesana, María Constanza Mujica y Paula Liste. Lorena es doctora en comunicación, académica de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile y directora del Núcleo de Investigación y Sociedad. Luego, María Constanza Mujica es doctora en literatura, docente en semiología y estudios culturales de la Universidad Católica de Chile. Y Paula Liste es nuestra querida encargada de extensión en el Consejo Nacional de Televisión. Vamos con esta mesa. Vamos a dar entonces inicio a esta tercera mesa que tiene un campo de discusión más acotado, referido fundamentalmente a la relación memoria-ficción audiovisual, ¿no? Y voy a partir, antes de pasar la palabra, recordando un texto que escribió Gabriel García Márquez en el diario El País de España, ¿no? Que decía, parafraseándolo brevemente, lo siguiente, ¿no? Decía: la vida no es lo que vivimos, sino lo que recordamos de ella, y sobre todo lo que contamos de ella. Y efectivamente la relación que hay entre, y tal como lo dice el título de la mesa, ¿no? En el caso chileno, hay una permanente desde hace varios años trabajo de construcción de memoria a través de la ficción audiovisual, sea esto telenovelas o series televisivas, en lo cual el Consejo Nacional de Televisión ha tenido una presencia muy importante por la vía de los fondos concursables. Entonces, y eso ocurrió este año, ha ocurrido a raíz de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, ¿no? Y ocurrió cuando se conmemoraron los 40 años también. Es decir, hay una permanente, es un lugar permanente de construcción de memoria, de contarnos y contar nuestra historia a través de la ficción audiovisual. Y para eso, ¿no? Para discutir sobre eso, tenemos aquí la presencia de dos muy importantes académicas, especialistas en el tema, cuya obra ha sido reconocida a nivel nacional e internacional. Entonces, pasó, y también la presencia de la cargada de extensión, periodista del Consejo Nacional de Televisión, es decir, tenemos voces autorizadas sobre el tema. Y paso entonces a entregarle la palabra en primer lugar a la profesora Lorena Antesana, que además dirige en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Chile el Núcleo de Investigación en Televisión y Sociedad. Lorena. Bueno, muchas gracias. Voy a poner solo la imagen de la portada de este documento de trabajo porque voy a hacer solo una síntesis de lo que van a encontrar allí. Es decir, este va a ser una especie de solo aperitivo para que después puedan leer el texto. Un tráiler, claro. Y contarles muy rápidamente que este es uno de los productos de una investigación de 3 años comparativa financiada por el Ministerio de Educación en Alemania a la Universidad Libre de Berlín. Y además también de un nuevo proyecto que tenemos, un ECOS-ANID, que es con Francia sobre series televisivas históricas. Todo esto en el marco del Núcleo de Investigación en Televisión y Sociedad, en otros 2 proyectos comparativos latinoamericanos estudiamos el contenido de las series y en uno de ellos de las series con contenido histórico. Todo esto para decir que hay un largo trabajo detrás y que yo estoy encabezando algunos de estos procesos, pero que no estoy sola y que de hecho en la redacción de este documento participan también activamente Claudia Lagos y Ricardo Ramírez, que está aquí conmigo, pero que es fruto de un trabajo colectivo y de una reflexión de muchos años. Y lo que está a la base de este proyecto es lo siguiente, es la convicción de que las series con contenido histórico cumplen un rol fundamental en nuestras sociedades hoy y que las personas conocen, aprenden, aprecian, se forman a partir de los contenidos ficcionales que allí desfilan. Ellas se enteran sobre
lo que ocurrió en un pasado reciente, sobre otros contenidos históricos, se despierta su curiosidad, no reemplazan la historia, pero son un insumo esencial. Y sobre esa base, lo que nosotros hicimos en este documento es entrevistar a todos los actores principales involucrados en ese proceso de producción de series, en la idea de poder, de alguna manera, tratar de distinguir cuáles son las brechas en ese círculo virtuoso de producción que existen, cómo superarlas, cómo mejorar y apoyar esa producción y cómo hacer, y de ahí nuestro interés, porque no somos neutros en eso, somos actores interesados, de que este tipo de producciones se sigan produciendo, que existe un estímulo específico, que se puedan conservar, que puedan circular, que se puedan usar para propósitos educativos y de formación, que queden a disposición de chilenos y chilenas, y por lo tanto que las personas, después de que haya pasado su ciclo en televisión y en plataformas, puedan llegar fácilmente a ellas, y de que algún día podamos tener también la disponibilidad de archivos históricos y audiovisuales que son de alto costo y que son sumamente necesarios para poder enriquecer esta producción. En ese sentido, nosotros elaboramos recomendaciones de corto, mediano y largo plazo dirigidos a todo este ecosistema de producción, es decir, al Consejo Nacional de Televisión, al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que tienen fondos que apoyan diferentes fases en esta producción, a Corfo, a ProChile, a las entidades privadas que también están financiando algunos ejes de este ecosistema, pero también a los canales de televisión, que son los que posibilitan que estas producciones pasen en, ojalá, horarios de alto consumo en la pantalla abierta, y a quienes tendrían que en alguna medida cautelar por ese patrimonio que al final estamos financiando con los impuestos, muchos y muchas, pero que además cumplen una función importante. Entonces, sin más, solo dejarlos invitados. Tenemos un sitio también, nitschile.cl, y allí ya este va a ser el segundo documento de trabajo. Igual me pueden escribir si lo quieren conseguir. Lo haremos circular todo lo que se pueda, porque ya ha sido validado por estos mismos actores, entonces de alguna manera está recogiendo un poco este diagnóstico inicial que nosotros hacemos, y sobre todo las propuestas que puedan encaminarnos a tener más de estos productos circulando y a libre disposición de todas y todas. Así que, sin más, quedo hasta aquí, invitados a leer el documento. Muchas gracias. No, pero sí quiere. ¿Ricardo va a decir? No. Bien, entonces pasamos ahora a escuchar a la profesora Constanza Mujica. Otra razón más para admirarte, Lorena Antesana. Dijiste que lo ibas a hacer rápido y lo hiciste rápido. Espectacular. Además, lo que más me gusta es que lo que yo considero lo mejor de este policy paper justo es lo que no mencionaste, o que mencionaste más someramente. Primero quiero poner en valor que este trabajo es una vinculación activa y realmente coordinada entre academia, industria y entes regulatorios. Nosotros los académicos somos buenazos para hablar sobre la industria o trabajar en paralelo con la industria, y me parece que uno de los puntos más relevantes del trabajo que está contenido en este proyecto tiene que ver con un trabajo conjunto para crear y conocer complementariamente. Además, me parece que siempre hemos tenido como espectros separados. Entonces están los estudios sobre economía y política de las comunicaciones, tenemos estudios sobre regulación, estudios sobre los contenidos y discursos, estudios de recepción, y en este trabajo lo que vemos es un mapeo, una descripción y un análisis de cómo funcionan estos distintos elementos para configurar lo que vemos en pantalla. Entonces, tenemos
información de cómo funciona el financiamiento y las estructuras de financiamiento de este tipo de proyectos, cuestión tremendamente relevante y no tan estudiada como uno quisiera, considerando que hasta Raquel Argandoña dijo que con plata baila el monito. Entonces, finalmente, lo que vemos en televisión tiene mucho que ver con quién decide financiar y qué decide financiar para que lo vea quién. No es lo mismo una serie que está pensada para un mercado local que una que está pensado para un mercado global o que tiene financiamiento de 2 países con intereses, historias y memorias distintas. Tiene a la vista el problema o el desafío de la distribución. No es lo mismo un proyecto que está planeado para salir al aire por televisión abierta que otro proyecto que está disponible primero en televisión abierta y después en plataforma, o que tienen emisión simultánea en ambas salidas, o que solo tienen salida en plataforma. Y también las condiciones de producción, y como estas se ven moduladas también por las características y condicionantes del financiamiento y las características y condicionantes de los procesos de distribución. Además, me gusta, porque si bien se hace cargo específicamente del tema de la serie, sí hace un guiño a que el tema o el problema de la memoria y de la historia son temas que están en géneros diversos, lo que nos hace preguntarnos, y que además cada género tiene estructuras de financiamiento, distribución y producción que son distintos, y lo que nos hace preguntarnos entonces también qué tipos de memoria son posibles en cada género. Como adelantaba el presidente del Consejo Nacional de Televisión, la ficción permite decir cosas, por ejemplo, sobre la muerte del presidente Frei, que no necesariamente son decibles en un contexto de un reportaje periodístico o en un contexto de un documental, porque tienen niveles de referencialidad y por lo tanto expectativas que son distintas. Entonces abre una pregunta que a mí me parece apasionante. Lo siguiente es que hace propuestas, y además lo que encuentro bello es que son propuestas que son aplicables. Nosotros tendemos a pensar en, no sé, hagamos una reforma total del sistema que haga pensando en un mundo ideal, o describimos el mundo que ya tenemos y decimos, mira, ¿sabéis qué? Esto es lo que se puede, esto es lo que hay. Acá las propuestas que están establecidas a corto, mediano y largo plazo apelan tanto a las instituciones y organismos reguladores o promotores de determinados tipos de contenido, apelan también a las productoras, apelan a los canales de televisión y apelan también a mecanismos de formación de audiencia con estrategias bastante creativas, que van desde manuales y estrategias de mediación en el espacio escolar, pero también estrategias que tienen que ver con juegos, con recorridos, pasar del espacio de la tele al espacio público y cómo se relacionan estos espacios. Además, tiene un llamado a coordinar los esfuerzos existentes y que hoy están a veces desarticulados. Una misma producción puede pasar por varias iteraciones de postulaciones al Fondo del Consejo Nacional de Televisión, pero también pasar por Corfo, por intentos de movilización de esos productos a través de festivales y buscar otras plataformas de exhibición. Y entonces un llamado, primero, existe un mapeo de estas instancias y un llamado a coordinar esas instancias. También a la búsqueda de evaluar el impacto concreto en las audiencias de este tipo de trabajo. ¿Qué es lo que reciben? ¿Qué es lo que decodifican? ¿Y qué otras cosas podemos hacer con estos contenidos? Y para evaluar, finalmente, quién lo ve, por qué lo ve y qué entiende a partir de lo que vio. También reconoce los aspectos de las plataformas, no solo desde el punto de vista regulatorio, sino también de los
tipos de visionado y las condicionantes de consumo que ellas promueven. No es lo mismo ver una serie una vez a la semana y esperar una vez a la semana a ver eso, con comerciales entre medio, con una secuencia de programación en que el programa viene antes o después de las noticias, antes o después del reality, que una maratón en un servicio de streaming. Genera distintos modos de consumo que dan o propiciarían, o uno esperaría que propicien, distintos modos de procesamiento de esos contenidos. Y también postulan recomendaciones que tienen que ver con otros usos. Y también nos llaman a entender la producción chilena no solo como un problema de la producción local, sino también como inserta en un contexto de producción, distribución y consumo que ya es global. No es una aspiración. Nuestras series ya están coproducidas con otros agentes, ya están buscando mecanismos de distribución en otros lugares. Y esto es un asunto, esto ya es personal, que está incorporado entre las recomendaciones que hizo la Lore, pero esto es un clamor, es un llanto. Por favor, acceso a los archivos audiovisuales y de televisión lo más abiertos y lo más públicos posibles. No sé cuál es el mecanismo regulatorio que así lo permita. Sé que las leyes de depósito de programación de televisión en muchos países terminan siendo un fracaso porque no hay quien reciba eso y quien indexe y maneje y distribuya eso. Así que no sé si son una ley de depósito o un llamado a posibilitar que ciertos usos del material audiovisual, como por ejemplo el académico, sean posibles. Pero hoy día estamos ante un escenario de privatización de la memoria no solo de las series sobre memoria, que como tienen el grueso de ellas financiamiento del Consejo Nacional de Televisión, si te metes a CNTV Play igual lo puedes ver, sino que privatización de las imágenes respecto de nuestro pasado y cómo ellas configuran nuestra identidad hoy. El ver, estoy pensando en una tesis que nos tocó evaluar al profesor Santa Cruz y a mí, pensar en los 80 y no pensar en el happening con Ja es muy difícil, pero al mismo tiempo acceder a capítulos del happening con Ja es prácticamente imposible. Hay esfuerzos segmentados que uno puede buscar en YouTube, pero eso es lo que al señor o señora que subió esto en YouTube le gustó, el chiste que le gustaba, y no necesariamente la programación completa. Entonces esto evidentemente, yo vivo el suficiente tiempo como para saber que esto es largo, es difícil y es complejo, y que no puedo esperar que esto se resuelva inmediatamente, pero el tema de la televisión como un recurso de memoria y las posibilidades de que ese recurso de memoria sea accesible, al menos parcialmente, es de todas las recomendaciones la que más me toca personalmente, como me llamaron a mí para presentar, pues entonces digo lo que me importa más a mí. Así que eso es lo que más me llama. En resumen, el informe está muy lindo. Está muy completo y es uno de los mapeos más globales que he visto. Así que búsquenlo, sigan todos esos sitios web y porque de verdad es un aporte real. Y sé que estamos acá desde la academia, está la gente del Consejo Nacional de Televisión, pero a todos nuestros amigos y conocidos en la industria, en los mercados, en las plataformas, recomiendo acceso a este material también. Así que muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Y ahora toca el uso de la palabra a Paula Liste, periodista encargada de extensión del Consejo Nacional de Televisión. Muchas gracias, Eduardo. Profesor, hace mucho tiempo que tenía muchas ganas también de encontrarme con toda la gente con la que compartí en la universidad. Me encanta estar compartiendo la mesa con una compañera, no solamente colega, compañera. No vamos a acordarnos de cuántos años hace. Y la razón, porque tengo una tremenda responsabilidad y es cerrar rápidamente una mesa después de una intensa jornada. La razón por la que yo estoy sentada acá es precisamente mi rol de encargada de extensión del Consejo. Y me voy a referir a eso, y lo que voy a hablar muy brevemente va a ser principalmente un par de palabras
que tratan de ser motivacionales después de todas las espectaculares ponencias que hemos escuchado. Creo que hemos tenido el privilegio de escuchar a gente experta, nacionales e internacionales, de gran calidad todo lo que hemos escuchado, pero además, por lo menos en mi caso, me quedo con todo este gusto de hay tantas cosas que tenemos que desgranar, que tenemos que analizar. 15 minutos por cada persona, por cada exponente es muy poco. Sabemos que esto va a quedar, les cuento que esto va a quedar grabado y lo vamos a subir a YouTube, tal vez esta tarde. Intentaremos hacerlo, estamos todos muy cansados, pero vamos a hacerlo. La raya para la suma es que vamos a tener ese material y esperamos que no sea la última vez que podamos escucharnos y podamos encontrarnos para debatir. Y vale, no voy a perder más tiempo porque vamos a cerrar pronto y como les dije que iba a hacer un par de palabras motivacionales, les voy a contar que mientras pensaba lo que íbamos a conversar acá, me acordé de porque hace un tiempo escuché a una charla de un biólogo argentino de Córdoba, se llama Federico Copta, no sé si alguno lo conoce, es creador del Foro Ambiental de Córdoba, y él dictaba una charla que partía con un cartel que decía ideas que se siembran, impulsan y transforman. Y él inicia su presentación con muchísimo público, ¿no es cierto?, que está deseoso de escuchar qué es lo que va a decir. Él pregunta, ¿alguna vez tuvieron la certeza de que un gobierno o un político estaba haciendo las cosas mal o improvisando en sus decisiones? Hubo risas y muchas manos levantadas. Y continuó con la siguiente pregunta. ¿Y quiénes de ustedes pudieron hacer algo en concreto respecto a esa decisión improvisada o errónea? Menos risas y menos manos levantadas. Voy a volver a ese punto, a esa pregunta inicial de este biólogo, a esas dos preguntas, porque me interesa la experiencia que relata de su época de juventud para vincularla con lo que hemos hablado aquí. Él decía que siendo universitario preocupado por las políticas públicas, en el caso de él, políticas públicas medioambientales, en el convencimiento de que no había mucho avance en esa área y aprovechando un ímpetu juvenil, junto a otros amigos, se unió a una ONG y decidieron plantar en un campo 800 árboles en un día, con varias actividades que acompañaron este evento, esta acción. Lo que ellos esperaban era que esto diera lugar a un bosque, pero no fue así. El resultado fue que en un tiempo muy corto el campo estaba más pelado que antes que ellos plantaran los árboles. Y entonces se preguntaron, ¿qué pasó? Lo que pasó es que la gente que vivía allí siguió sacando sus ovejas a pastar como siempre lo hacía. Igual que siempre, solo que ahora las ovejas encontraron más comida. Se comieron todo lo que habían plantado. ¿Cuál era el problema que ellos vieron ahí? Entendieron que había que trabajar en otro ámbito, además de la plantación de árboles, y era en educación. Formaron grupos entonces de trabajo para incidir en la conciencia ambiental desde las escuelas, en los colegios. 25 años. Acabo de escuchar a Constanza que dijo, yo sé que es un proceso largo. Lograron que 100.000 niños y niñas produjesen más de 500.000 árboles en 1.000 escuelas. ¿Qué tiene esto que ver con la televisión, con la regulación, con el audiovisual? Tiene que ver, me parece, con las políticas públicas y las responsabilidades que tenemos todos nosotros frente a los desafíos de un área, en este caso la televisión, la regulación y lo audiovisual. Cuando me dicen que las políticas públicas, cualquiera, en cualquier área, digamos, que nos interesa impulsar en esta institución son las audiovisuales, pero que las políticas públicas son un camino de búsqueda a un problema, a una problemática social, y que tenemos que planificarla, y que definimos una visión a largo plazo, lo que pienso de inmediato es que esa teoría debe definirse y convertirse en una acción. La política pública en general, incluyendo la del Consejo Nacional de Televisión, debe ser un instrumento orientado a la acción. Ustedes que son autores de este paper, y saludo a la distancia a Claudia Lagos también, ponen mucho énfasis en esa acción. Como Consejo nosotros realzamos y ponemos en valor las políticas públicas que son reconocidamente exitosas, algunas de las cuales menciona este policy paper. El fondo
el Fondo CNTV de Fomento Audiovisual, las muy valiosas producciones también en el ámbito de la televisión cultural e infantil, la plataforma CNTV Play, por mencionar algunas. Hay ahí, en todo eso, un compromiso y un fiato a estas alturas que se mantiene a lo largo de las administraciones del Consejo y que seguramente va a seguir creciendo, así esperamos. Pero para seguir esta línea de lo que dije al principio, este documento, este policy paper, porque eso es lo que hacen los policy papers, hace recomendaciones y como está centrado en la política audiovisual, señala, y cito, la necesidad de que los actores públicos y privados colaboren en la creación y difusión de este tipo de producciones, involucrando a la academia, a los organismos públicos y a la industria. Y además se destaca la importancia de comprender el papel de estos actores como curadores de la memoria cultural. Yo celebro que las universidades desarrollen estos trabajos que se ocupan del quehacer de servicio y políticas públicas de un organismo como el Consejo Nacional de Televisión, entre otras cosas porque se condicen con el trabajo de vinculación con el medio que se ha venido haciendo este último tiempo en nuestra institución. Y también porque varias de sus conclusiones se aplican a lo que hemos escuchado aquí sobre la necesidad de trabajar, además en un avance, en una nueva regulación, no solo porque tenemos que seguir el paso de la tecnología, sino porque no hacerlo significa una merma paulatina en los derechos de los ciudadanos, por ejemplo, respecto a la libertad de expresión. Había hecho un análisis un poquito de los pasos de lo que debería tener una política pública, pero me lo voy a saltar y lo vamos a conversar en otra ocasión. Pero yo ahora vuelvo a las cuestiones iniciales, a esas que mencionaba el biólogo Federico Copta. Y me pregunto si no están realmente las políticas públicas efectivamente relacionadas íntimamente con las ideas que se siembran, impulsan y transforman. Y vuelvo a preguntar, ¿alguna vez ustedes tuvieron la opinión de un gobierno, de que un gobierno, un político, una institución pública, y voy a sumar ahora al Consejo de Televisión, estaba haciendo las cosas mal o improvisando en sus decisiones? Si lo han pensado alguna vez y lo han pensado también respecto a este consejo regulador, este consejo que para algunos, por ejemplo, para los productores y la industria que postula un fondo, es un gran amigo, pero para algunos canales no es un cuco, no es necesariamente siempre, no tiene siempre la misma cara. Pensemos entonces que cada uno de ustedes y de nosotros tenemos que hacernos parte de las transformaciones, que no basta con plantar árboles. El bosque no va a crecer si no invertimos tiempo en educación a la sociedad, en educación en el amplio sentido de la palabra y en colaborar entre todos. Estar vinculados hoy con distintos actores sociales y nuestros públicos clave es una invitación a eso, a ser factores de cambio. Estar haciéndolo hoy en el seno de la Universidad de Chile es una apuesta, me parece, para el futuro, porque estos son los espacios que nos ayudan a avanzar, aunque sea en pequeños pasos, aunque sea muy largo el tiempo, aunque tengamos que mirar al monstruo frente a frente. Tenemos que hacerlo, tenemos que dar, seguramente no nos vamos a poder enfrentar a ese monstruo de una vez, vamos a tener que dar pequeños pasos. Pero el punto es no dejar de avanzar. Avanzar escuchando estas propuestas, escuchando a expertos, insisto, y aunque suene un poquitito camiseteado, en esta casa de estudios es muy importante y muy simbólico, porque lo que se produce en esta universidad le pertenece a todo el país, nos pertenece a todos nosotros. Muchas gracias a todos los que han participado aquí. Muchas gracias a todas y a todos por su asistencia, muchas gracias a los panelistas, a los académicos, muchas gracias al Consejo Nacional de Televisión y por sobre todo a la Universidad de Chile. Que tengan un buen día. Gracias.